Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Futuro Crudo, este espacio que envuelve a varios investigadores a nivel nacional para hablar sobre temas actuales, pero con perspectiva de futuro. Y miren nada más quienes nos acompañan hoy. Se encuentra con nosotros Paulina Mancebo y Gerardo Talavera Cervantes. Hoy vamos a hablar del futuro de la migración en México y las políticas de Donald Trump en el 2025 y cómo estas van a afectar la estructura de la migración latinoamericana, africana y por supuesto la mexicana. Comenzamos. Bueno, eh, les quiero presentar eh, a Laura Paulina Mancebo Padilla. Ella es candidata a doctora en estudios de población por el Colegio de México, maestra en gobierno y asuntos públicos por la Flaxo México y economista por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de una década de experiencia en materia de migración, donde ha colaborado en el sector público de México, organizaciones no gubernamentales e internacionales, así como organismos internacionales. Es investigadora y especialista en diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con enfoque feminista, de migración internacional y protección social. Desde 2019 forma universitarios en ciencias económicas y metodologías de análisis e investigación cuantitativa. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Y pues lista para la conversación. Perfecto. También nos está acompañando el maestro Juan Gerardo Talavera Cervantes. Él es politólogo, maestro en Derecho y estudiante del doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde 2010 se ha formado en procesos de acción humanitaria en instituciones como Harvard, Hispanics and Philanthropy, Oxfam, Latinoamérica, el Instituto Mora, entre otros. En sus actividades profesionales se ha desarrollado en el tercer sector en organismos internacionales, así como en instituciones del gobierno mexicano a nivel federal y local. Se ha especializado en el derecho internacional humanitario, derechos humanos, respuestas humanitarias con enfoque de integración para personas en movimiento en contextos humanitarios. Bienvenido, maestro Juan Gerardo. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paulina? ¿Qué tal, Eduardo? Aquí estamos. Pues muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre este tema que es de gran relevancia para América Latina. ¿México será el nuevo muro de Trump en el 2025 o habrá un giro inesperado en la migración? Hoy exploramos ese futuro de los nuevos Dreamers, de las caravanas y un posible acuerdo especial o espacial. Bueno, vamos a empezar a desmenuzar este gran embrollo. Paulina, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué Estados Unidos está implementando estas políticas y qué es qué es lo que está afectando en la migración latinoamericana? Bueno, es una combinación de muchos factores. Eh, y habría que dimensionar que lo que está sucediendo el día de hoy también es una trayectoria que viene de los últimos 15 años. O sea, no podemos olvidar que a partir del 11 de septiembre del 2001 comenzó un proceso de securitización y de militarización de los procesos migratorios. Entonces, ya no es vista la migración de las formas tradicionales o históricas como antes nos la imaginábamos, cada vez empezó a hacerse más dura. De la misma manera, también empezó a hacerse mucho más duro a nivel territorial el control del crimen organizado que está involucrado de alguna manera en las redes de tráfico de personas. Hay un mayor interés por las redes de trata de personas más las cuestiones de inseguridad que viven los países como México o como Centroamérica, los fenómenos de desplazamiento, el cambio climático, las crisis económicas. Entonces, toda esta combinación de factores nos ha traído hasta el día de hoy. Entonces, si bien también a lo largo de este periodo de tiempo ha habido una serie de políticas o acciones que de manera emergente algunos países lo han intentado, también bien es cierto que no han sido esfuerzos sostenibles y que lo único que ha hecho también es que este periodo de la migración se vuelva cada vez más hostil, más de negro y blanco, más desde la mano dura. Gerardo, ¿qué opinas al respecto de los problemas
humanitarios que está acarreando esta nueva política. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos debe afectar? ¿Nos debe preocupar? ¿Qué hacemos? Sí, sí, gracias. Coincidiendo y buscando sumar a este momento de antecedente, yo creo que este inicio de gobierno de Estados Unidos es ya más bien como el principio del final de un ciclo, ¿no? Que empezó, si bien desde las Torres Gemelas, yo también sumaría cómo se ha venido reconfigurando las posiciones de los gobiernos, no el de Estados Unidos, sino de los países del sur, porque además de esta dureza, de este crimen organizado, también hay que hablar de los procesos de corrupción y desigualdad, que ya los mencionaban un poco esta Paulina, ¿no? Pero decir que la precariedad un poco de el cumplimiento de los compromisos internacionales entre los países de América también hacen que las formas, las dinámicas y cómo se está reconfigurando estos procesos se transformen. Y eso viene en consecuencia al proceso humanitario. ¿Qué está pasando en lo humanitario? También hay una pequeña, al momento se ve una pequeña reducción de la visibilidad de las personas en tránsito, ¿no? Hay que decirlo así, muy claro. En los años anteriores, por lo menos en la última década, sí veíamos que había una tendencia entre mayor acercamiento de las poblaciones en tránsito o que buscaban protección internacional en la región. La posibilidad o la necesidad de hacerse visibles tenía una implicación positiva para su protección o para la búsqueda de sus objetivos, ¿no? Eso, la realidad es que ha cambiado y hoy está en un proceso de reconfiguración donde el primer mensaje pareciera que hay ¿cómo decirlo? No es el detener totalmente el flujo migratorio, pero sí hay muchas decisiones personales de las personas en tránsito, una, por no ser visibles a esta ruta que se hizo cotidiana, y la segunda, de tal vez esperar un poco, pensando que los procesos migratorios no son procesos de un mes, 2 meses, 3 meses, sino que más bien son procesos continuos de la vida, que inclusive hay personas que pues toda la vida están en tránsito, ¿no? Paulina, ¿tú quién consideras que es el principal afectado en todo esto y el principal ganador sobre este tipo de políticas? Porque por algo se hacen, ¿no? ¿Qué opinas? Pues lo que pasa es que habría que también pensar los distintos niveles, ¿no? O sea, hay ganadores y perdedores. Por supuesto que los principales perdedores son las personas, porque las personas están expuestas a más peligros, están expuestas a más violencia y a más corrupción. Y ellos son los principales perdedores. Y los que logran llegar a los lugares de destino todavía no ganan, también es perder, porque están en condiciones más precarias, de mayor explotación. Esto que decía Gerardo es muy importante. La realidad o la situación que estamos viviendo hoy, lo único que está provocando es que las personas tengan la necesidad de ocultarse aún más, de estar aún más aisladas. ¿Y eso qué hace? Si tú eres una persona sin un estatus administrativo, legal, documentado, pues estás en unas condiciones donde el empleador puede explotarte, el empleador puede chantajearte o simplemente el empleador cuando ya no le sirvas o cuando exijas, le habla a la migra y te vas. Entonces, todo el tiempo estás expuesto a un montón de violencias. Quienes pierden, pierden las personas. Quienes ganan, pues ganan quienes tienen los recursos para emplear a estas personas. Entonces, también hay una narrativa un poco perversa alrededor de no pensar en reformas migratorias o en situaciones que propicien la migración ordenada, regular o no cumplir con los acuerdos internacionales, como decía Gerardo, porque al final esto se traduce en que las personas van a estar en condiciones todavía de mayor aceptación de condiciones de precarización, potencialmente esclavitudes, tratas. Entonces, en ahí donde gana, yo te diría, son los empresarios, es el capital, son las personas que emplean. Y quienes pierden, pierden las comunidades inclusive de tránsito, porque no hay capacidad de los gobiernos o no hay voluntad política tampoco para responder. Las comunidades se van adaptando y hay muchas ayudan en lo que pueden, pero en realidad tampoco los estados construyen narrativas en las que se pueda generar una red de contención comunitaria al fenómeno migratorio. Porque al final, esta circularidad migratoria que estamos viendo en Norteamérica, por lo menos de Centroamérica hacia Estados Unidos, incluyendo México, no se va a parar y no la vamos a dejar de ver. Lo único que va a hacer es cambiar sus códigos en los que va a estar sucediendo y eventualmente va a beneficiar a las redes que
trabajan o que tratan con estas personas y vulneran mucho más los derechos de las personas que están intentando migrar. El día de ayer, o bueno, en esta semana, hubo una comparecencia de la secretaria de Estado de Estados Unidos por parte de senadores, donde se estaba hablando que no solamente el gobierno estaba deportando personas connacionales a sus países de origen, sino que también estaba deportando ciudadanos norteamericanos a países donde creían que eran de origen. Y uno de estos casos, particularmente, es en El Salvador, pero hay otro caso que también ha sido preocupante, que son aquellas personas que provienen de Libia. Entonces la senadora, una de estas senadoras demócratas, le comentaba a la secretaria de Estado, usted está mandando un lugar en donde nosotros recomendamos no ir. Es más, está tan grave, Libia vive en una guerra civil, está tan grave la situación que ni siquiera tenemos embajada. ¿Cómo es que están mandando a personas a Libia? ¿No? Y con esta situación parece que no hay un debido proceso, o sea, no solamente es migrantes, son personas que aparentan ser no ciudadanos norteamericanos. ¿Qué pasa ahí, Gerardo? Sí, mira, creo que el ejemplo que pones es algo emblemático porque estás hablando de varias situaciones juntas. La primera es este proceso de detención en territorio, ¿no? O sea, que es algo que se supone está aumentando. Digo se supone porque la realidad es que en lo que va del gobierno actual de Estados Unidos, la realidad es que no ha presentado aumentos sistemáticamente mayores a los del gobierno pasado, ¿no? Eso ya está, lo están haciendo cálculos, hay mucha gente hablando de esto y ahí están, ¿no? Entonces, eso para que quede como un poquito de antecedente de hasta dónde es un discurso, hasta dónde se transforma con los hechos. Lo que sí es que el discurso erosiona mucho a las comunidades. Eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, primero es esta parte, ¿no? En el territorio las personas tienen miedo de salir, las personas que tenían derecho en algunos estados a tener seguridad social, a pagar un seguro, han estado dejando de salir a la calle, algo como lo que decía Paulino, no están dejando de empezar a ejercer sus derechos en medida de lo posible en función a estos miedos de estar en territorio. Es muy emblemático también decirlo así, que pues Estados Unidos tiene una historia que la cual pues, francamente acepta la irregularidad migratoria como parte de sus medios de vida, ¿no? Y que inclusive hay toda una serie de académicos hablando de las segundas generaciones, hablando de procesos de incorporación a la ciudadanía, digamos, ¿no? Por parte de los impactos de las migraciones irregulares, ¿no? Entonces, es algo que históricamente no es nuevo para Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es este impacto? Por eso, esta idea de no dar la nacionalidad estadounidense a los hijos nacidos de migrantes, eso es un mensaje ahí también muy fuerte en esto que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque había una carga racial y de discriminación, ¿no? Es decir, todos los morenos son mexicanos o todos los morenos son de otro país y traen turbantes de otro, no sé, es de Medio Oriente, ¿no? Empiezan a hacer esta serie de prejuicios, ¿no? Basados en raza y distintas situaciones, y empiezan a hacer estos acuerdos entre países, particularmente de América, por un tema de costos, ¿no? Para empezar estos procesos de deportación. Estos procesos de deportación no van empezando, también hay que decirlo así, o sea, es un proceso que lleva varios sexenios, no digo, varios gobiernos de Estados Unidos, ¿no? Y que tienen acuerdos que antes particularmente México tenía una relevancia más preponderante por el socio y que es de Estados Unidos, por la frontera y demás, pero que la realidad es que ahora estos convenios se extienden a toda América, a varios países de América, ¿no? Por eso ahorita decimos, ay, El Salvador, y luego decimos que Panamá, y luego que Costa Rica y México, ¿no? Y Guatemala ya están preparados para recibir deportaciones, ¿no? Entonces, eso es algo que está ahí porque hay acuerdos binacionales entre el gobierno de Estados Unidos con estos países para recibir personas de ciertas nacionalidades. Esas ciertas nacionalidades no están validadas porque una persona puede ser detenida sin ningún documento y es a criterio de la autoridad estadounidense a dónde va a terminar, ¿no? Por ejemplo, tengo un ejemplo súper de la semana pasada donde una señora con un hijo nacido en Estados Unidos, ella ya no quiere estar en Estados Unidos, se decide subirse a un camión y llega de Venezuela, llega a la Ciudad de México y nadie le ha pedido los papeles al día de hoy, ¿no? Y se supone que para entrar al territorio mexicano como venezolana a México necesita tener una visa, pero como entró por Estados Unidos, pues nadie le pidió nunca un papel, ¿no? Entonces, ejemplos así, digo, para no extenderme muchísimo más, yo creo que sí hay un tema de ir dimensionando, segmentando esto que estás diciendo, porque sí es muy emblemático de cómo se está diciendo la migración, cómo el mensaje es no vengan,
¿no? El mensaje es claro, no vengan y si ya están acá, mejor entréguense para que se regresen o si van a venir, como ha venido existiendo en varios años, regístrense un programa, ¿no? Que ahorita el programa ha cambiado también mucho, pero que siempre es como esta lógica de la OIM, ¿no? Del 2015 de migración segura, ordenada y regular, que ya lo mencionó Paulina en algún momento hace rato. Paulina, ¿cómo ves tú ahora el nuevo califato de Trompistán, en donde las rutas migratorias puedan cambiar la fisonomía, por ejemplo, de países puente como el caso de México o incluso desde Canadá? Tú como especialista en temas de población, ¿cómo crees que esto esté afectando no solo las rutas migratorias, sino la propia población que ha sido detenida en estos lugares? Perdón, yo creo que los flujos migratorios no van a moverse significativamente de los países en general. De lo que va a moverse son de los puntos geográficos específicos en lo local. Ahora, Canadá es un país complicado porque para llegar a Canadá y poder ir a Estados Unidos tendrías que hacerlo en avión. Diferencia a la migración que llega a América, es decir, los puntos de entrada, normalmente que, entre comillas, mayor cercanía con África o con Europa es Ecuador o es Brasil. Entonces hay mucha, digamos, hay maneras de llegar, ahora sí que desde abajo del continente y subir. Es mucho más complicado de Canadá. Canadá tiene un mayor control migratorio, tiene una estructura de control migratorio un poco, digamos, un poco más desarrollada, pero un poco más desarrollada en función también de las presiones que tiene. Entonces, en la medida de que lo geográfico le ayude, es un poco como los controles migratorios, pensemos los de, no sé, el Reino Unido o Japón, pues son islas y es más fácil tener un control migratorio porque son una isla aislada de lo demás. Pero un país como Estados Unidos, en una relación con la de México, donde se hace un embudo, literal, es un embudo geográfico, lo que estamos viendo es que de todas maneras hay una facilidad geográfica para moverse. Ahora, siguen o se mantienen de alguna manera los flujos transcontinentales. Esto es un reflejo también de lo que está pasando en otras geografías, de lo que está pasando en África, de lo que está pasando en Asia, un poco cómo se movió con el conflicto en Ucrania. O sea, hay conflictos que están moviendo. Ahora, hay, habría que distinguir un poco, ¿no? Entre, sí, dentro de estos flujos se combinan las personas que requieren protección internacional con quienes tienen ganas de migrar y no entran en las categorías de necesidades de protección internacional. Eso también marca algunas diferencias en las rutas, pero que no son tan grandes. Ahora, ¿qué puede moverse? Puede moverse también un poco las rutas de retorno, es decir, las personas siempre toman decisiones óptimas. Esto de alguna manera puede ser, como este caso que comentaba Gerardo, de bueno, se regresa y cuando se regresa piensa que México o algún otro país puede ser un lugar mejor de vivir que Venezuela. Y todas las personas van a ir tomando decisiones. También lo que está sucediendo el día de hoy es que hay efectos, digamos, estacionamiento. Ok, no era mi primera opción, no pude llegar a Estados Unidos, no se dio, entonces pienso en qué otro país. Y esto también puede tener otras escalas de nuevo, tanto en Europa o inclusive en los países asiáticos. Entonces, las rutas a nivel micro se van moviendo de manera muy rápida porque son los puntos seguros donde pueden transitar, pero los corredores migratorios a nivel macro, esos no se van a mover prácticamente. Tal vez haya unos nuevos puntos de entrada, como bien decías, Canadá, pero dependerá de los recursos y de la voluntad de los países. Tanto Brasil como Ecuador son países que son un poco más laxos en este sentido, todavía un poco más el día de hoy, ya no tanto como antes, lo mismo pasó con Costa Rica. Costa Rica era muy abierto y luego empezó a echarse para atrás, pero eso no quita que sean los puntos geográficos por los que sea más fácil transitar. Vamos a jugar al futuro. Tenemos el futuro distópico y el futuro optimista. ¿Cuáles creen que tres elementos que ustedes considerarían que formarían parte del futuro distópico sobre la migración? Pensémoslos de aquí a 10 años. Y tres temas o tres características de un futuro óptimo de aquí a los próximos 10 años. Si quieres, empezamos contigo, Paulina. ¿Qué opinas? Bueno, pues tenemos el futuro del envejecimiento poblacional. Los países sí o sí necesitan mano trabajadora joven, si no, no pueden conseguir o mantener sus estructuras de consumo.
sea, Estados Unidos es un país con una alta estructura de consumo y de exigencia de consumo y al final es un país que necesita de los países con mano intensa de capital, es decir, países o población que le maquila, más allá del proyecto político que está. Entonces, al final eso es un futuro innegable, 10, 15, 20 años. Hay sus asegúnes dentro de todo esto, ¿no? Entonces, un futuro ideal dentro de este contexto es que hubiera programas de recepción que se cumplieran con las políticas y los tratados en materia de migración y de protección humanitaria de las personas, y eso haría que hubiera una óptima integración. Por supuesto que en este futuro de envejecimiento, y ahí voy con el distópico, las estructuras se hacen cada vez más caras, es decir, pagar pensiones y seguridad social se vuelve sumamente caro. Y esto en la ecuación de la migración, por eso se vuelve tentadora para los estados la migración irregular, porque al final la integración también se traduce en un envejecimiento que tienen que pagar los estados de destino y que no todos están seguros de asumir ese costo. Y entonces probablemente eso sea el caldo de cultivo ideal para que sigan este tipo de políticas de persecución, porque es una manera de decir, ya no me sirves, ya no eres joven, vete. ¿Qué agenda veo en el futuro? Que no estamos discutiendo, bueno, una sí más o menos, que es la del cambio climático, pero no estamos discutiendo sobre la mecanización de la mano de obra o sea, estamos hablando mucho de la IA, pero no estamos hablando de la robotización de la mano de obra, que sí puede tener capacidad de sustituir a los países que son intensos en trabajo. Y que eso puede también mover los patrones migratorios actuales y que puede hacer que haya menor empleabilidad o que se incremente la precarización en los países donde se necesita hacer maquila. Con estos tres me doy. Ok, yo creo que eso da para un futuro programa, extenso sobre la mano de obra en la revolución 4.0, la revolución industrial 4.0. Pues vamos, yo creo que podemos hacer un programa al respecto. Gerardo, ¿tú qué opinas? ¿Es un futuro Sí, distópico? ¿Es un futuro optimista? ¿Qué ves o sea, tú? me voy a quedar con lo distópico para pensar, o sea, sin caer en lo soñador de los óptimos, pero sumando un poco a lo que está mencionando Paulina, también decir que hay una lógica de guerra, ¿no? O sea, ya también tendríamos que estar pensando en una lógica de guerra, lo cual va a transformar el comportamiento de Estados Unidos orgánicamente, ya lo vivimos, eso sí ya se vivió, ¿no? Históricamente, entonces podemos identificar cómo fueron los comportamientos en este caso, de la recepción de migrantes temporales, ¿no? Para programas de Estados Unidos en el momento de la Segunda y Primera Guerra Mundial, ¿no? El segundo que también me parece fuerte, pero pues que hay que reconocerlo, las delincuencias organizadas de América Latina. Es un tema tremendo, ¿no? Porque hace rato que hablábamos de hace rato que se mencionaban las ganancias de que deja la migración para todo mundo es enorme, es enorme, es enorme, ¿no? O sea, la realidad es que no hay un solo lugar donde no pase hoy un migrante donde no tenga que pagar, ¿no? Entonces, o sea, eso en dinero puede ser, si bien les va 3, 4 mil dólares, pero si les va mal, además de la propia vida, les va a costar una cantidad enorme de miles de dólares y deudas de sus familiares, ¿no? Y el tercero, pues que va también, yo creo que de la mano de esta lógica, que es también ver cómo se está erosionando cada vez más la desigualdad en América Latina, ¿no? O sea, sí, la realidad es que no va a dejar de ser un centro de atracción de personas en movimiento. Digo, solo estamos hablando ahorita hacia Estados Unidos, ¿no? Como que concentró mucho el programa, ¿no? Hablar de Ujú. Estados Unidos, pero la realidad es que es eso, mientras las comunidades en América Latina sigan siendo precarizadas, violentas, ¿no? Corruptas, o sea, que sigan teniendo distintas dinámicas donde no haya una esperanza de vida de corto y mediano plazo, va a ser muy difícil que la migración, y esto es una de las partes, inclusive voy a verlo como óptimo, ¿no? Pero en algún momento se ha pensado que atender a las causas como discurso es algo que va a transformar la posible migración de las personas, ¿no? Entonces, decir en positivo, si se atiende a las causas, pues estaríamos hablando que es algo que va a cambiar no en el próximo 5 o 10 años, tal vez cambiará en 15 20 años, no las siguientes generaciones, pero eso tiene que ir de la mano con romper las brechas de desigualdad, porque no va a dejar de ser atractivo ganar en una hora lo que ganan en un día, ¿no? Entonces, si la brecha es así de enorme, ¿no? Cuando una persona que en un país como México trabaja 12 horas
gana, vamos a poner un monto bueno, ¿no? 300 pesos al día, ¿no? Y esos 300 pesos al día los gana en una hora en Estados Unidos. Y si trabaja y puede trabajar esas mismas 9 horas, pues es que estamos hablando de que no va a haber un hueco ahí o sea, no hay cómo solucionar eso porque pues al final estamos hablando que todo esto está conectando con dinero, ¿no? Pues bueno, ya lo ven ustedes. La migración no se detiene, pero el futuro depende de nosotros. ¿Será un muro o un abrazo? Ustedes deciden. Y bueno, les agradecemos, Paulina, Gerardo, muchas gracias por sus ideas, por sus aportes, son muy interesantes. Y bueno, los esperamos para un siguiente capítulo aquí en Futuro Crudo. Hasta luego.